Hay un objeto pequeño en el Evangelio que casi nadie mira. No es el viento, no es el mar, no son las olas golpeando la barca, no son los gritos de los discípulos. Es algo más silencioso, más escondido, casi incómodo para un corazón que está sufriendo. Un cojín. Sí, queridos hermanos, un simple cojín. El Evangelio nos dice que Jesús estaba en la barca, en medio de la tormenta, dormido sobre un cojín, y uno podría pasar rápido por ese detalle, como si no tuviera importancia. Pero no pases rápido. Detente ahí, porque tal vez esa imagen, Jesús dormido mientras todos sienten que van a morir, toca una de las preguntas más profundas que un cristiano puede llevar escondida en el alma. Señor, si estás conmigo, ¿por qué parece que no haces nada? Imagínate la escena. Es de noche, la barca es pequeña, el agua empieza a entrar, el viento golpea con fuerza. Los discípulos, hombres acostumbrados al mar, ya no se sienten seguros. No estamos hablando de personas exageradas, no estamos hablando de gente que nunca había visto una ola. Muchos de ellos conocían el lago, conocían el viento, conocían el peligro. Y precisamente por eso su miedo es más serio, porque cuando alguien que sabe navegar empieza a asustarse, es porque la tormenta no es pequeña. Y allí, en la parte de atrás, está Jesús, no gritando, no corriendo, no dando órdenes, no vaciando el agua con las manos, está dormido. Y tal vez esa imagen te duele, porque se parece demasiado a ciertos momentos de tu vida, cuando tú estabas luchando con todas tus fuerzas y parecía que Dios guardaba silencio, cuando tu casa se llenaba de problemas y tú decías, Señor, despierta, cuando la enfermedad llegó, cuando la deuda creció, cuando el hijo se alejó, cuando el matrimonio se enfrió, cuando la soledad se metió en la cama contigo, cuando rezaste y no sentiste nada, cuando fuiste a misa, pero saliste todavía con el mismo nudo en el pecho. Hay tormentas que no hacen ruido afuera, pero por dentro levantan olas inmensas. Hay personas que hoy están escuchando esta palabra con el rostro tranquilo, pero con el alma cansada. Personas que siguen trabajando, siguen saludando, siguen respondiendo mensajes, siguen diciendo, estoy bien, pero por dentro sienten que el agua ya les llega al cuello. Y quizá lo más doloroso no es la tormenta misma, sino esta sospecha silenciosa. ¿Será que Jesús está dormido conmigo dentro de la barca? Quédate conmigo, porque hoy no vamos a jugar con frases fáciles. No voy a decirte que si tienes fe, nunca tendrás miedo. No voy a decirte que la tormenta desaparecerá en un minuto. No voy a prometerte una solución rápida como si la fe fuera una fórmula mágica. Pero sí quiero caminar contigo hacia una verdad que puede devolverle aire a tu corazón. El silencio de Jesús no siempre significa ausencia, y su aparente sueño no significa abandono. A veces Cristo está más cerca de lo que sentimos, pero actúa de una manera que no entendemos. Y aquí está el misterio que vamos a mirar despacio. Los discípulos pensaban que el problema principal era la tormenta de afuera, pero Jesús quería revelar algo más profundo dentro de ellos, porque hay momentos en que Dios no solo calma el mar, también quiere sanar el miedo que el mar despertó en nosotros. No te vayas todavía, porque más adelante vamos a volver a ese detalle pequeño, ese cojín en la barca, y tal vez descubras que ahí hay una palabra escondida para tu noche, para tu ansiedad, para esa parte de ti que lleva tiempo preguntando, Señor, ¿no te importa que me hunda? Escucha esto con calma. Si Jesús está en la barca, tu historia no está abandonada. Aunque haya viento, aunque haya agua, aunque haya miedo, aunque todavía no entiendas por qué Él no actuó cuando tú querías, la tormenta puede sacudir tu barca, pero no puede expulsar a Cristo de ella. Y al final de esta homilía quiero contarte una historia que quizás se parezca mucho a la tuya. Es la historia de una mujer de 58 años
que durante mucho tiempo fue vista por todos como una persona fuerte. En su casa, todos acudían a ella. Sus hijos la llamaban cuando tenían problemas. Sus hermanos la buscaban cuando necesitaban consejo. En la parroquia siempre estaba disponible para ayudar, para preparar algo, para escuchar a alguien, para rezar por los demás. Pero lo que casi nadie sabía era que esa mujer llevaba años sintiéndose como una barca llena de agua. Por fuera seguía de pie. Por dentro estaba agotada. Había cuidado a su esposo enfermo durante mucho tiempo. Había pasado noches enteras sin dormir. Había sonreído delante de sus hijos para no preocuparlos. Había seguido yendo a misa, pero muchas veces, mientras todos cantaban, ella apenas podía mover los labios. No porque no creyera en Dios, sino porque su alma estaba demasiado cansada para pronunciar palabras bonitas. Un día, sentada en el último banco de una iglesia casi vacía, miró el sagrario y dijo una frase que no se atrevía a decir en voz alta. «Señor, yo sé que estás aquí, pero siento como si estuvieras dormido». Esa frase le dio vergüenza. Pensó que era una falta de fe. Pensó que una buena cristiana no debería hablarle así a Dios. Pero esa misma tarde ocurrió algo pequeño. Tan pequeño que otra persona lo habría pasado por alto. No vio una luz extraordinaria. No escuchó una voz desde el cielo. No recibió una solución inmediata a todos sus problemas. Pero encontró una palabra en el Evangelio que le cambió la manera de mirar su tormenta. No te voy a contar todavía el final, porque primero necesitamos entrar despacio en la barca de los discípulos. Necesitamos mirar el viento, escuchar el miedo, sentir la pregunta que ellos le hicieron a Jesús y descubrir por qué Cristo no se levantó en el momento en que ellos querían. Guarda esta historia en tu corazón, porque tal vez tú también has seguido sirviendo mientras por dentro estabas hundiéndote. Tal vez tú también has cuidado a otros mientras nadie cuidaba tu cansancio. Tal vez tú también has rezado con una pregunta escondida. Señor, ¿por qué no despiertas? Y si esa pregunta está en tu alma, quédate con esta palabra. Jesús no se escandaliza de tu miedo. Él no abandona la barca donde tú estás temblando. Esta palabra es para la persona que está cansada de remar, no cansada de un día solamente, no cansada porque tuvo una semana difícil y ya, cansada de una manera más profunda, cansada en el alma, cansada de sostener, de esperar, de aguantar, de sonreír, de decir, tranquilo, yo puedo, cuando por dentro hay una parte de ti que quisiera sentarse en silencio y llorar sin tener que explicar nada. Tal vez tú eres esa madre que se acuesta tarde pensando en sus hijos. Los mira dormir o mira sus fotos en el celular si ya no viven en casa y le dice al Señor, «Cuídalos, porque yo ya no sé cómo llegar a ellos». Quizá hay un hijo que se alejó de la fe, un hijo que ya no escucha, un hijo que responde con frialdad, un hijo que tomó caminos que te rompen el corazón. Y tú sigues rezando, pero a veces tu oración ya no tiene muchas palabras, solo tiene lágrimas. Esta palabra también es para el padre que se siente responsable de todo, ese hombre que no quiere preocupar a nadie, que guarda sus miedos en silencio, que se levanta aunque esté agotado, que trabaja aunque el cuerpo le pese, que mira las cuentas, las deudas, la comida, el futuro, y siente que si él se cae, toda la casa se cae con él. Tal vez nadie te pregunta cómo estás de verdad, porque todos te ven fuerte, pero Dios sí ve el temblor que escondes. Tal vez esta palabra es para la mujer que vive acompañada, pero se siente sola. Hay gente en la casa, hay ruido, hay conversaciones, hay mensajes, pero falta algo. Falta ternura. Falta ser escuchada sin juicio. Falta una mirada que diga, yo sé que estás cansada. Y lo más doloroso es que tu soledad no se nota, porque aprendiste a funcionar. Cocinas, trabajas, respondes, saludas, vas a misa,
Haces lo que tienes que hacer. Pero por dentro hay una habitación cerrada donde casi nadie entra. Esta palabra es para quien está enfermo y ya se cansó de decir estoy mejor solo para no incomodar. Para quien vive pendiente de citas médicas, medicamentos, resultados, dolores que vienen y van, noches largas, miedo al diagnóstico, miedo al futuro. Y quizá has rezado muchas veces pidiendo sanación, pero también has tenido días en que no pediste nada, porque estabas demasiado cansado para pedir. Solo te quedaste mirando al techo, como aquellos discípulos mirando el cielo oscuro sobre la barca. También es para la persona que cuida a un enfermo. Ese cansancio casi nadie lo entiende del todo, porque cuidar no es solamente llevar medicinas, preparar comida o acompañar al médico. Cuidar también es escuchar quejas, contener miedos, dormir poco, posponer la propia vida, llorar en el baño para que nadie te vea, y después volver con una cara serena. A veces el cuidador se convierte en una vela. Sigue dando luz, pero se va consumiendo en silencio. Esta palabra es para quien está atravesando una pérdida. Quizá perdiste a alguien que amabas. Quizá la silla vacía todavía te habla. Quizá hay una fecha que se acerca y ya sientes el golpe antes de que llegue. Quizá la gente te dijo, ánimo, sé fuerte. Dios sabe por qué. Pero tú por dentro querías decir, yo sé que Dios sabe, pero igual me duele. Y sí, hermano, hermana, duele. La fe no elimina automáticamente el duelo. La fe nos da una mano para caminarlo, pero no nos obliga a fingir que nos sangra. Esta palabra es para quien perdió una oportunidad, para quien fue rechazado, para quien tocó una puerta buena y esa puerta se cerró, para quien oró por un trabajo, por una respuesta, por una reconciliación, por una solución, y parecía que el cielo no se movía. Tal vez tú no estás en una barca literal, pero sabes lo que es sentir que el viento viene en contra. Sabes lo que es remar y no avanzar. Sabes lo que es hacer lo correcto y aún así no ver fruto. Tal vez esta palabra es para la persona que está cansada de sí misma, cansada de volver a caer en lo mismo, cansada de prometer que va a cambiar y después sentir que retrocede, cansada de confesarse con vergüenza, cansada de cargar culpas antiguas, cansada de preguntarse si Dios todavía la mira con misericordia o si ya se cansó de esperar. Escucha esto con calma. Dios no se parece a esa voz interior que solo sabe acusarte. Dios corrige, sí, pero no humilla. Dios llama a conversión, sí, pero no destruye al hijo que quiere volver. Y quizá esta palabra es para quien no siente nada al rezar. Antes te conmovías, antes una canción te tocaba, antes ibas a misa y sentías consuelo, antes abrías la Biblia y una frase parecía hablarte directamente. Pero ahora todo parece seco. Rezas, pero no sientes. Escuchas, pero no entra. Te arrodillas, pero la mente se va. Y entonces te preguntas, ¿será que perdí la fe? No necesariamente. A veces el alma no está muerta, está cansada. A veces la oración no desapareció. Se volvió más pobre, más desnuda, más silenciosa. Y si hoy estás así, no te condenes. Los discípulos no despertaron a Jesús con una oración perfecta. No le dijeron, Maestro, en profunda serenidad te pedimos que manifiestes tu poder. No, le dijeron con miedo, ¿no te importa que perezcamos? Fue una oración herida, una oración mezclada con angustia, una oración casi desesperada. Pero fue oración, porque incluso cuando uno le reclama a Dios desde el dolor, si lo hace mirándolo a Él, todavía hay una relación viva. Tal vez tú también has querido decirle algo parecido. Señor, ¿no te importa mi casa? ¿No te importa mi hijo? ¿No te importa mi enfermedad? ¿No te importa que ya no pueda más? ¿No te importa que tenga miedo?
¿No te importa que me esté hundiendo por dentro? Y hoy quiero decirte algo con mucho respeto. No escondas esa pregunta debajo de una religiosidad bonita. Llévala a Jesús. No la conviertas en distancia. Conviértela en oración. Porque Cristo no se escandaliza de un corazón que tiembla. Él no rechaza al que llega con miedo. Él no abandona al que grita desde la tormenta. Si hoy estás caminando por ese valle, quédate. No porque aquí vayamos a negar tu dolor, sino porque vamos a mirarlo desde la barca donde Jesús está presente. Y aunque ahora parezca dormido, su presencia sigue siendo más fuerte que el viento. Guarda esto en el corazón. Tu miedo no expulsa a Jesús de tu barca. Tu cansancio no lo aleja. Tu oración rota también llega a Él. La escena que vamos a contemplar hoy está en el Evangelio. Es una de esas escenas que muchos cristianos han escuchado desde niños, pero que cambia completamente cuando uno la escucha desde una noche difícil. Jesús acaba de hablar a la multitud. Ha enseñado, ha sembrado la palabra, ha estado rodeado de gente, de preguntas, de necesidades, de corazones hambrientos, y al caer la tarde dice a sus discípulos una frase sencilla: pasemos a la otra orilla. No dice, vamos a hundirnos. No dice, vamos a fracasar. No dice, vamos a quedar atrapados en medio del lago. Dice, pasemos a la otra orilla. Y este detalle es muy importante, porque la tormenta aparece después de una palabra de Jesús. Los discípulos no estaban desobedeciendo, no estaban huyendo de Dios, no estaban metidos en un lugar equivocado por capricho propio. Estaban en la barca porque Jesús los había llamado a cruzar. Esto ya nos enseña algo que muchos necesitamos escuchar. No toda tormenta significa que tomaste el camino equivocado. A veces uno piensa, si Dios estuviera conmigo, todo sería más fácil. Si esta decisión fuera de Dios, no habría tanta resistencia. Si Jesús me hubiera enviado, el viento estaría a favor. Pero el Evangelio nos muestra otra cosa. Los discípulos estaban obedeciendo una palabra del Señor, y aún así vino la tormenta. Tal vez tú necesitas escuchar eso hoy, porque quizá has intentado hacer las cosas bien, has querido sostener tu familia, has querido cuidar tu fe, has querido perdonar, has querido seguir adelante, has querido servir, has querido no devolver mal por mal, has querido mantener tu corazón cerca de Dios, y aún así llegó el viento, aún así entró agua, aún así sentiste miedo. La escena ocurre en el lago de Galilea, un lugar hermoso, pero también conocido por cambios repentinos de viento. El agua podía pasar de la calma al peligro en poco tiempo, y eso también se parece a la vida. Hay días en que todo parece estable, y de repente una llamada, un resultado médico, una discusión, una pérdida, una noticia inesperada, una palabra dura, cambia el clima interior. Antes estabas caminando. De pronto estás sobreviviendo. Antes pensabas que tenías fuerzas. De pronto no sabes si vas a resistir. Y en medio de ese movimiento, el Evangelio nos muestra a Jesús dormido en la barca. Dormido no en un palacio, no lejos del peligro, no en una orilla segura, sino dentro de la misma barca que se está llenando de agua. Esto hay que contemplarlo despacio. Jesús no está fuera de la tormenta mirando desde lejos. Jesús está dentro. El problema de los discípulos no era que Jesús no estuviera. El problema era que no entendían su manera de estar. Y esto toca profundamente nuestra vida espiritual. Porque muchas veces nosotros también pensamos que la presencia de Dios debe sentirse siempre como calma inmediata, como respuesta rápida, como alivio visible, como solución clara. Pero hay momentos en que Dios está presente de una forma silenciosa, escondida, humilde. Está, pero no como nosotros esperábamos. Está, pero no en el tiempo que nosotros habíamos calculado.
Está, pero no con la reacción que nuestra ansiedad exigía. Por eso esta escena no es lejana. Tal vez tu barca es tu casa. Tal vez tu barca es tu matrimonio. Tal vez tu barca es tu cuerpo enfermo. Tal vez tu barca es tu mente cansada. Tal vez tu barca es una familia dividida. Tal vez tu barca es una cama donde no puedes dormir. Tal vez tu barca es una iglesia donde te sientas, pero por dentro sientes que no logras orar. Y la pregunta de los discípulos se vuelve tu pregunta. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¡Qué oración tan humana! ¡Qué oración tan verdadera! No es una frase elegante, no es una oración decorada, es un grito, pero es un grito dirigido a Jesús. Y eso lo cambia todo, porque cuando el miedo te lleva a Cristo, incluso tu miedo puede convertirse en lugar de encuentro. No tengas miedo de llevarle a Jesús tu pregunta. No tengas miedo de decirle, Señor, siento que estoy perdiendo la paz. No tengas miedo de decirle, me cuesta confiar. No tengas miedo de decirle, no entiendo tu silencio. El Señor no se escandaliza de la verdad de tu corazón, pero quédate, porque todavía no hemos llegado al centro de esta escena. Hay una palabra, un gesto, un modo de actuar de Jesús que puede cambiar nuestra manera de mirar las tormentas. Antes de calmar el mar, Jesús se levanta. Y antes de preguntar por la fe de sus discípulos, responde al caos. Esto también es misericordia. Cristo no empieza dando una explicación. Cristo primero se pone de pie en la barca. Y quizá hoy, aunque tú todavía no veas el mar en calma, necesitas saber que Jesús no ha salido de tu barca. Él está allí, tal vez en silencio, tal vez de una manera que no entiendes. Pero está. Y donde Cristo está, la tormenta no tiene la última palabra. Para entender mejor esta escena, necesitamos entrar un poco en el mundo de aquellos discípulos. El lago de Galilea no era simplemente un paisaje bonito detrás de Jesús, no era una postal tranquila para decorar una historia espiritual. Para muchos hombres de aquella región, el lago era lugar de trabajo, de sustento, de riesgo, de cansancio y de memoria. Allí se ganaba el pan. Allí se pasaban noches enteras lanzando redes. Allí se conocía el olor del agua, el peso de una barca mojada, el silencio largo de la madrugada, la frustración de una pesca vacía y también el miedo cuando el viento cambiaba sin avisar. Algunos de los discípulos eran pescadores. Eso significa que no eran turistas en el lago. No estaban descubriendo el mar por primera vez. Ellos sabían leer ciertas señales, sabían cuándo una noche se ponía peligrosa, sabían cuándo una ola ya no era solo molestia, sabían cuándo el agua que entraba en la barca empezaba a convertirse en amenaza. Por eso, cuando ellos tienen miedo, no podemos tratarlos como cobardes. A veces leemos el Evangelio demasiado rápido y pensamos, ¿pero cómo pudieron asustarse si Jesús estaba con ellos? Y esa pregunta parece piadosa, pero también puede ser injusta. Porque una cosa es leer la tormenta sentado cómodamente, y otra cosa es estar dentro de ella con la ropa empapada, las manos temblando y la sensación de que la barca se hunde. La fe no significa que el cuerpo nunca tiemble. La fe no significa que el corazón nunca se acelere. La fe no significa que una noticia difícil no duela. La fe significa que, aún temblando, todavía puedes mirar hacia Cristo. Y eso hicieron los discípulos. ¿Con miedo? Sí. ¿Con angustia? Sí. Tal vez con poca comprensión, sí. Pero fueron a Jesús. Lo despertaron. Lo buscaron. Le hablaron. Y en medio de una oración imperfecta, ocurrió un encuentro verdadero. El texto nos sitúa en una barca. Y en la Biblia, la barca puede convertirse para nosotros en una imagen muy profunda de la vida. Una barca no es tierra firme. Una barca se mueve. Una barca depende del agua que la sostiene, pero también puede ser amenazada por esa misma agua.
Una barca necesita dirección, necesita manos que remen, necesita confianza. Y cuando llega la noche, una barca pequeña en medio de un lago grande puede hacer que el ser humano recuerde su fragilidad. Eso nos pasa también a nosotros. Durante mucho tiempo pensamos que controlamos la vida. Organizamos horarios, planes, proyectos, ahorros, relaciones, calendarios, tratamientos, decisiones. Y eso está bien, la responsabilidad también es una forma de sabiduría. Pero tarde o temprano llega una tormenta que nos recuerda que no todo está en nuestras manos. Una llamada cambia el día. Una enfermedad cambia los planes. Una traición cambia la confianza. Una muerte cambia la casa. Una crisis cambia la manera de mirar el futuro. Y entonces descubrimos que nuestra barca era más frágil de lo que pensábamos. Pero escúchame bien, descubrir nuestra fragilidad no es una derrota espiritual. Muchas veces es el comienzo de una oración más verdadera. Porque mientras creemos que podemos con todo, nuestra oración puede volverse superficial. Decimos, Señor, acompáñame. Pero por dentro seguimos pensando que el control lo tenemos nosotros. Decimos, hágase tu voluntad, pero solo mientras la voluntad de Dios no toque demasiado nuestros planes. Decimos, confío en ti, pero nos desesperamos cuando el Señor no actúa según nuestro calendario. La tormenta, aunque no viene de Dios como castigo, puede revelar dónde estaba apoyado nuestro corazón. Y aquí hay otro detalle importante. En la mentalidad bíblica, el mar muchas veces aparece como símbolo de caos, amenaza, fuerzas que superan al ser humano. El agua profunda podía representar aquello que no se domina, aquello que asusta, aquello que parece tragarse la seguridad. Por eso, cuando Jesús se levanta y reprende al viento y al mar, no estamos solo ante un gesto bonito para tranquilizar a sus amigos. Estamos ante una revelación. Cristo tiene autoridad sobre aquello que el ser humano no puede controlar. Aquello que a ti te supera, a Cristo no lo supera. Aquello que a ti te desborda, a Cristo no lo desborda. Aquello que a ti te quita el sueño, no expulsa a Cristo de su señorío. Pero cuidado, porque aquí podemos caer en una interpretación demasiado rápida. Algunos podrían pensar, entonces, si Jesús tiene poder, ¿por qué no calmó la tormenta antes? ¿Por qué esperó a que los discípulos se llenaran de miedo? ¿Por qué permitió que el agua entrara? ¿Por qué no evitó el peligro desde el principio? Esa pregunta es muy parecida a nuestras preguntas. Señor, si podías ayudarme, ¿por qué dejaste que llegara hasta este punto? Señor, si podías abrir esa puerta, ¿por qué permitiste tantos rechazos? Señor, si podías sanar mi corazón, ¿por qué dejaste que pasara por esa herida? Señor, si estabas en mi casa, ¿por qué hubo tanta división? No hay que responder estas preguntas con prisa. El dolor humano no se debe aplastar con explicaciones fáciles. Hay misterios que solo se pueden mirar de rodillas, pero el Evangelio sí nos muestra algo. Jesús no abandona la escena, no se baja de la barca, no deja a sus discípulos solos con el miedo. Está allí, incluso cuando ellos todavía no lo entienden. Y esto es profundamente católico, profundamente cristiano. Dios nos salva desde lejos. Dios entra en nuestra historia. El Hijo de Dios se hizo carne. Caminó caminos reales. Se cansó. Tuvo hambre. Lloró. Subió a una barca. Durmió en medio de hombres asustados. No se quedó en una altura intocable mirando el sufrimiento humano como un espectador. Entró en nuestra fragilidad para redimirla desde dentro. Por eso, la barca también puede recordarnos a la Iglesia. Una Iglesia que atraviesa tormentas, una Iglesia donde viajan santos y pecadores, fuertes y débiles, discípulos fervorosos y discípulos llenos de miedo. Una Iglesia que muchas veces parece pequeña frente a los vientos del mundo,
pero que no está vacía. Cristo está en ella. Y tu vida, hermano, hermana, tampoco está vacía si Cristo está allí. Aunque la barca se mueva, aunque la noche sea larga, aunque tengas preguntas, aunque no sientas esa paz que tanto quisieras sentir, pero todavía falta mirar algo más profundo, porque Jesús no solo calma la tormenta exterior, después de hablarle al viento, también les habla a sus discípulos, y eso nos muestra que había dos tormentas aquella noche, una en el lago y otra en el corazón. La primera hacía ruido, la segunda hacía preguntas, y tal vez la tormenta más peligrosa no siempre es la que golpea por fuera, sino la que empieza a decir por dentro, Dios no se preocupa por ti. Por eso necesitamos seguir caminando, porque esta escena no solo quiere mostrarnos el poder de Jesús sobre el mar, quiere mostrarnos el amor de Jesús por los que tienen miedo. Vamos a caminar esta palabra en 4 momentos, despacio, sin prisa, como quien entra en una iglesia en silencio y deja que los ojos se acostumbren a la luz. El primer momento nos va a mostrar algo fundamental. Los discípulos estaban en la barca porque Jesús mismo los había invitado a cruzar. Eso significa que una tormenta no siempre es señal de abandono, ni prueba de que Dios se apartó de tu camino. El segundo momento nos ayudará a mirar el miedo de los discípulos, porque ellos no solo tenían miedo del viento, tenían miedo de que Jesús no se preocupara por ellos. Y esa es una herida muy profunda, cuando el dolor nos hace sospechar del amor de Dios. El tercer momento será el corazón de esta homilía. Allí vamos a detenernos en el detalle más pequeño y más escondido. Jesús dormido sobre un cojín. Ese detalle parece extraño, pero puede cambiar la manera en que miras tus noches difíciles. Porque tal vez el sueño de Jesús no era indiferencia, sino una revelación de confianza. Y el cuarto momento nos llevará a una respuesta concreta para nuestra vida. Cómo se reza cuando la barca se mueve, cómo se sigue confiando cuando el mar no se calma todavía, cómo se cuida el corazón para que la tormenta no nos robe la fe. Quédate con esta frase antes de avanzar. La tormenta puede revelar tu miedo, pero también puede revelarte quién está contigo. El primer detalle que necesitamos guardar en el corazón es este. Los discípulos no entraron en la barca por desobediencia. Entraron porque Jesús les dijo, pasemos a la otra orilla. Esto parece sencillo, pero es muy importante, porque muchas veces, cuando llega una tormenta a nuestra vida, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que tomé una mala decisión? ¿Será que si yo hubiera rezado más, esto no habría pasado? Y claro, a veces nuestras decisiones tienen consecuencias. A veces una tormenta viene porque fuimos imprudentes, porque cerramos los ojos ante señales claras, porque dejamos crecer un problema, porque nos alejamos de Dios, porque tomamos caminos que sabíamos que nos hacían daño. Eso también hay que reconocerlo con humildad. Pero el Evangelio de hoy nos muestra otra clase de tormenta. Una tormenta que llega mientras los discípulos están obedeciendo. Ellos no estaban huyendo de Jesús. No estaban en una fiesta lejos de Dios. No estaban burlándose de la fe. No estaban caminando en dirección contraria. Estaban cruzando porque el Maestro les había dicho que cruzaran. Y aún así vino el viento. Y aún así el agua golpeó la barca. Y aún así sintieron miedo. Guarda esto. Estar con Jesús no significa vivir sin tormentas. Significa no atravesarla solo. Esto puede sanar una idea equivocada que muchos cristianos cargan por años. A veces pensamos que si una persona tiene fe, entonces todo debería salirle bien. Si una madre reza, sus hijos nunca deberían desviarse. Si un matrimonio va a misa, nunca debería atravesar crisis. Si una persona sirve en la iglesia,
nunca debería sentirse vacía. Si alguien confía en Dios, nunca debería tener ansiedad. Si alguien es bueno, nunca debería ser traicionado. Pero la vida real no funciona así, y el Evangelio tampoco nos enseña eso. Los discípulos tenían a Jesús en la barca, y la barca se movió. Esto es muy fuerte, porque nos obliga a dejar una fe infantil, una fe que cree que Dios es bueno solo cuando el viento está a favor. La fe madura aprende a decir: Señor, aunque el viento sople en contra, yo sé que tú no has dejado de estar conmigo. Tal vez tú necesitas escuchar esto hoy porque has interpretado tu tormenta como una señal de abandono. Tal vez pensaste que esa enfermedad significaba que Dios se olvidó de ti. Tal vez pensaste que esa puerta cerrada era una prueba de que tus oraciones no valían. Tal vez pensaste que ese problema en tu familia significaba que Dios se había retirado de tu casa. Tal vez pensaste que tu tristeza era una falta de fe. Pero no pases rápido por este detalle. Jesús fue quien dijo: pasemos a la otra orilla. Eso significa que la tormenta no canceló la palabra de Jesús. El viento no anuló la promesa. Las olas no cambiaron el destino. La barca se movía, sí, pero seguía llamada a llegar a la otra orilla. Y esta frase puede sostener a alguien esta noche. Tu tormenta no tiene autoridad para cancelar lo que Dios habló sobre tu vida. Puede retrasar, puede asustar, puede cansar, puede hacerte llorar, puede obligarte a remar con más fuerza, pero no tiene la última palabra, porque antes de que el viento gritara, Jesús ya había hablado. Hay personas que se quedan atrapadas en medio de la tormenta porque empiezan a creer que el viento es más verdadero que la voz de Dios. Escuchan más fuerte la crisis que la promesa. Escuchan más fuerte la ansiedad que la palabra. Escuchan más fuerte el diagnóstico que la presencia del Señor. Escuchan más fuerte el rechazo que su dignidad de hijos de Dios. Y entonces el corazón empieza a decir: no voy a llegar, no voy a poder, esto me va a hundir. Dios no está, todo terminó. Pero la fe necesita recordar: Jesús no dijo: quedémonos en medio del lago. Jesús dijo: pasemos a la otra orilla. Querido hermano, querida hermana, quizá hoy estás en medio, y el medio es difícil. El medio no tiene la seguridad de la orilla que dejaste, ni la claridad de la orilla a la que vas. El medio es ese lugar donde ya no puedes volver atrás, pero todavía no ves cómo avanzar. El medio es la sala de espera. El medio es el tratamiento que todavía no termina. El medio es la reconciliación que todavía no llega. El medio es el duelo que todavía pesa. El medio es la oración que todavía no recibe respuesta. Y en el medio, uno se desespera. Pero el hecho de que estés en medio no significa que Dios falló. A veces el medio también es parte del camino. Pensemos en una familia que comienza un proceso de sanación. Al principio hay entusiasmo. Todos dicen: vamos a cambiar, vamos a hablar mejor, vamos a perdonarnos. Pero después aparecen heridas antiguas, palabras maldichas, silencios, lágrimas. Y alguien podría decir: esto no sirvió, estamos peor. No necesariamente. A veces cuando Dios empieza a sanar una casa, primero salen a la superficie dolores que estaban escondidos. Pensemos en una persona que decide volver a la fe. Comienza a rezar otra vez. Vuelve a misa. Busca confesarse. Quiere ordenar su vida. Y justo entonces se siente tentada, seca, confundida, cansada. Y piensa: ¿por qué me pasa esto ahora que quiero acercarme a Dios? Porque volver a Dios no siempre elimina de inmediato todas las luchas. A veces las hace más visibles para que puedan ser entregadas. Pensemos en alguien que decide perdonar. Cree que después de decir quiero perdonar, sentirá paz inmediata. Pero luego descubre rabia, memoria, resistencia, tristeza.
y piensa que fracasó. No, a veces el perdón comienza como una semilla, no como un árbol completo, y la semilla necesita tiempo. Por eso, no llames abandono a todo lo que todavía está en proceso. La tormenta de los discípulos no era el final de la historia. Era el lugar donde iban a conocer a Jesús de una manera nueva. Antes lo habían escuchado predicar, antes lo habían visto sanar, antes lo habían seguido por los caminos. Pero aquella noche iban a descubrir que incluso el viento y el mar obedecen su voz. Hay conocimientos de Cristo que solo nacen en la tormenta, no porque Dios disfrute verte sufrir, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, no porque tengamos que buscar tormentas, no. Pero cuando la tormenta llega, Dios puede convertir ese lugar de miedo en un lugar de revelación. Tal vez antes conocías a Jesús como maestro, pero ahora lo vas a conocer como tu sostén. Tal vez antes conocías a Jesús como alguien de quien otros hablaban, pero ahora lo vas a conocer dentro de tu propia noche. Tal vez antes tu fe dependía mucho de sentir paz, y ahora vas a aprender una confianza más profunda, confiar incluso cuando todavía tiemblas. Por eso, el primer mensaje de esta barca es claro. No toda tormenta es castigo. No toda dificultad es señal de que Dios se fue. No todo viento contrario significa que tomaste el camino equivocado. A veces la tormenta aparece precisamente en el camino de la obediencia. Y si aparece, no te apresures a decir, Dios me dejó. Mira primero la barca. Pregúntate, ¿Cristo sigue aquí? Porque si Cristo está contigo, aunque todavía haya agua, aunque todavía haya miedo, aunque todavía no entiendas, la historia no terminó. Quédate con esta frase. La tormenta puede mojar tu rostro, pero no puede borrar la palabra de Jesús. Él dijo, pasemos a la otra orilla. Y si Él lo dijo, el viento no tiene la última palabra. Ahora entremos en el segundo momento de esta palabra. Los discípulos despiertan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Detengámonos aquí, porque esta pregunta no habla solamente del peligro exterior. No es solo una frase de emergencia. No es únicamente el grito de unos hombres que ven agua entrando en la barca. Esa pregunta revela una herida más profunda. ¿No te importa? No dicen primero, Señor, el viento es fuerte. No dicen, Señor, el agua está entrando. No dicen, Señor, ayúdanos a remar. Dicen, ¿no te importa? Y esa es una de las preguntas más dolorosas que pueden hacer en el corazón creyente. Porque una cosa es sufrir y otra cosa es empezar a sospechar que Dios mira nuestro sufrimiento con indiferencia. Una cosa es atravesar una noche difícil y otra cosa es pensar que a Jesús no le duele lo que a nosotros nos duele. Una cosa es tener miedo del viento y otra mucho más profunda es tener miedo de que el Señor no se preocupe por nuestra barca. Tal vez esa es la verdadera tormenta de muchos. No solo la deuda, no solo la enfermedad, no solo el conflicto familiar, no solo la soledad, no solo la pérdida, sino la pregunta escondida. Señor, ¿te importa lo que me está pasando? Y hay que decirlo con mucha delicadeza. Cuando una persona está sufriendo durante mucho tiempo, puede comenzar a interpretar el silencio de Dios como falta de amor. Si la respuesta no llega, piensa, no le importo. Si la puerta no se abre, piensa, Dios no me escucha. Si la enfermedad sigue, piensa, Dios se olvidó de mí. Si el hijo no vuelve, piensa, mi oración no vale. Si el corazón sigue triste, piensa, algo está mal conmigo. Pero el Evangelio viene hoy a corregir esa mentira. El silencio de Jesús no era indiferencia. Su sueño no era abandono. Su calma no significaba que la vida de sus discípulos le daba igual. Aquí necesitamos mucha honestidad espiritual, porque a veces
Cuando estamos angustiados, queremos que Dios actúe exactamente como nuestra ansiedad lo exige. Queremos que se levante en el segundo que nosotros indicamos. Queremos que hable con el tono que nosotros esperamos. Queremos que resuelva el problema por el camino que nosotros imaginamos. Y si no lo hace así, concluimos demasiado rápido, no le importo. Pero Dios no deja de amar porque no actúa según nuestro reloj. Dios no deja de estar presente porque no se manifiesta como nuestra angustia quisiera. Dios no deja de cuidar porque su cuidado no se parece a nuestro control. Esto no significa que el dolor sea pequeño. No significa que la espera no canse. No significa que la noche no pese. Significa que no podemos medir el amor de Dios solamente por la rapidez con que cambia nuestras circunstancias. Una madre que está esperando noticias de su hijo puede pensar: Señor, si te importara, ya lo habrías traído de vuelta. Un enfermo puede pensar: Señor, si te importara, ya me habrías sanado. Una persona sola puede pensar: Señor, si te importara, ya me habrías enviado compañía. Alguien que perdió su trabajo puede pensar: Señor, si te importara, ya habría aparecido una puerta. Y esas frases nacen del dolor. No hay que condenarlas, hay que llevarlas a la luz. Los discípulos llevaron su sospecha directamente a Jesús. Eso también es oración. Una oración pobre, temblorosa, poco ordenada, pero oración al fin. Porque lo peligroso no es decirle a Jesús: siento que no te importa. Lo peligroso es dejar de hablarle y empezar a construir una imagen falsa de Él en silencio. Hay personas que nunca le dicen a Dios lo que sienten, pero por dentro se van alejando poco a poco. Siguen rezando por costumbre, pero con el corazón cerrado. Siguen yendo a misa, pero como quien entra a una casa donde ya no espera ser recibido. Siguen diciendo: hágase tu voluntad, pero por dentro hay una herida que susurra: Dios no estuvo cuando más lo necesitaba. Y esa herida, si no se entrega, puede endurecer el alma. Por eso hoy el Evangelio nos permite hacer algo muy profundo: poner delante de Jesús la pregunta que nos da vergüenza. Decirle: Señor, yo sé que eres bueno, pero me cuesta sentirlo. Yo sé que estás, pero me cuesta verte. Yo sé que escuchas, pero hay días en que siento que mi oración se pierde. Yo sé que me amas, pero mi dolor me hace dudar. Dios no se rompe porque tú le hables con verdad. La fe no consiste en esconder la pregunta, sino en hacerla delante de Cristo. Mira algo hermoso. Jesús no abandona a los discípulos por haber preguntado mal. No les dice: como dudaron, ahora arréglense solos. No les dice: me ofendieron, entonces me bajo de la barca. No les dice: cuando tengan una fe perfecta, vuelvan a buscarme. No. Jesús se levanta. Antes de corregirlos, los salva. Antes de enseñarles, responde al peligro. Antes de hablar de la fe, calma el viento. Eso revela el corazón de Cristo. Él no es indiferente al miedo humano. Él no desprecia una oración nerviosa. Él no mira con frialdad a quien llega temblando. El Señor puede educar nuestra fe, sí, pero nunca deja de amarnos mientras la educa. Hay una diferencia enorme entre ser corregido por amor y ser rechazado por debilidad. Jesús corrige a sus discípulos, pero no los rechaza. Les pregunta por su fe, pero después de haberles mostrado que su poder estaba con ellos. Les ayuda a crecer, pero no los humilla. Les revela que tenían poca fe, pero no los expulsa de la barca. Esto es muy importante para quien se siente culpable por tener miedo. Tal vez tú has pensado: yo no debería sentir esto. Yo no debería tener ansiedad. Yo no debería dudar. Yo no debería llorar. Yo no debería preguntarle estas cosas a Dios. Pero escucha con calma. El problema no es que tu corazón tiemble. El problema sería que, al temblar, huyeras lejos de Jesús. Si tiemblas, ve a Él.
Si dudas, habla con Él. Si lloras, llora delante de Él. Si no sabes rezar, dile: Señor, no sé rezar en esta tormenta, pero aquí estoy. No confundas tu miedo con falta total de fe. A veces el miedo es simplemente la parte de ti que todavía necesita escuchar la voz de Cristo. Los discípulos tenían miedo, pero fueron hacia Jesús. Eso significa que, debajo de su angustia, todavía había una esperanza. Si de verdad hubieran creído que Jesús no podía hacer nada, no lo habrían despertado. Lo despertaron porque, incluso en su pregunta herida, sabían que Él tenía algo que ver con su salvación. Tal vez tu oración también está mezclada. Tiene fe y miedo. Tiene confianza y cansancio. Tiene amor y reclamo. Tiene esperanza y lágrimas. No te asustes. Llévala así. Cristo sabe separar lo que en nosotros viene de la herida y lo que viene del deseo profundo de confiar. Pero todavía no hemos llegado al centro del pasaje. Hay un detalle más pequeño, más escondido, y precisamente allí aparece una luz que puede cambiar nuestra manera de mirar la tormenta. Jesús estaba dormido. Y no solo dormido, estaba dormido sobre un cojín. ¿Por qué el Evangelio conserva ese detalle? ¿Por qué mencionar algo tan pequeño en una escena tan peligrosa? ¿Qué nos quiere decir esa imagen de Cristo descansando mientras la barca se mueve? No te adelantes, porque aquí está el giro más profundo de esta homilía. Tal vez Jesús no dormía porque no le importaba la tormenta. Tal vez dormía porque su corazón estaba habitado por una confianza que la tormenta no podía destruir. Y si eso es verdad, entonces el Evangelio no solo quiere mostrarnos a un Jesús que calma mares, quiere mostrarnos a un Jesús que puede enseñarnos a descansar incluso antes de que el mar se calme. Quédate con esta frase antes de seguir. El miedo te dice que el silencio de Dios es abandono, pero la fe aprende, poco a poco, que Cristo también está presente cuando todavía no se ha levantado. Ahora llegamos al corazón de esta homilía. El Evangelio dice que Jesús estaba en la popa, dormido sobre un cojín. No pases rápido por esta imagen, porque parece un detalle pequeño, casi innecesario, pero no lo es. En una escena llena de viento, de agua, de peligro y de gritos, el Evangelio conserva una imagen silenciosa. Jesús descansando. ¿Por qué mencionar el cojín? ¿Por qué decirnos dónde estaba Jesús? ¿Por qué mostrarnos a Cristo dormido cuando todos los demás están desesperados? Tal vez porque ese sueño de Jesús revela algo que los discípulos todavía no tenían, una confianza más profunda que la tormenta. Mira bien la escena. El mismo viento que sacude la barca de los discípulos también toca la barca donde está Jesús. Las mismas olas que mojan a Pedro, a Santiago, a Juan, también están alrededor de Cristo. Jesús no está dormido porque la tormenta no exista. No está dormido porque el peligro sea imaginario. No está dormido porque los discípulos estén exagerando. La tormenta es real. Pero hay algo en Jesús que la tormenta no gobierna. Ahí está el giro. La paz de Cristo no depende de que el mar esté quieto. La paz de Cristo nace de su unión total con el Padre. Y esto es muy distinto a la paz que muchas veces buscamos nosotros. Nosotros queremos una paz que dependa de que todo esté resuelto. Queremos descansar cuando la cuenta esté pagada, cuando el hijo vuelva, cuando el médico diga que todo está bien, cuando la familia se reconcilie, cuando el trabajo aparezca, cuando la ansiedad desaparezca, cuando la otra persona cambie, cuando la puerta se abra. Pero Jesús nos muestra otra paz, una paz que puede estar en la barca antes de que el mar se calme. Una paz que no niega la tormenta, pero tampoco se arrodilla ante ella. Una paz que no nace del control, sino de la confianza. Y esto puede tocar una herida muy profunda de tu corazón, porque tal vez tú has pensado,
Yo solo podré tener paz cuando esto termine. Y claro, humanamente lo entendemos. Todos quisiéramos que primero se calmara el viento. Todos quisiéramos ver la solución antes de respirar. Todos quisiéramos sentir seguridad antes de confiar. Pero el Evangelio nos muestra que Cristo puede sembrar una paz distinta. No la paz de quien ya entiende todo, sino la paz de quien se sabe en las manos del Padre. Jesús dormía porque su corazón no estaba separado del Padre. Ese es el secreto. No dormía por indiferencia. Dormía desde la confianza. No dormía porque no amara a sus discípulos. Dormía porque sabía que la tormenta no tenía la última palabra. No dormía porque ignorara el peligro. Dormía porque vivía sostenido por una certeza más grande que el peligro. Y aquí la palabra de Dios nos corrige una idea equivocada. Nosotros solemos pensar que Dios está presente solo cuando actúa de manera visible. Si cambia algo, entonces está. Si responde rápido, entonces escucha. Si calma el mar inmediatamente, entonces ama. Pero si guarda silencio, pensamos que se fue. El Evangelio dice otra cosa. Jesús estaba presente incluso antes de levantarse. Cristo estaba en la barca incluso cuando dormía. Cristo estaba cerca incluso cuando los discípulos todavía no lo sentían cerca. Y tal vez esta frase es para ti. Dios no empezó a cuidarte cuando tú viste el milagro. Dios ya estaba contigo en la parte de la historia donde solo veías viento. Eso hay que repetirlo despacio. Dios ya estaba contigo cuando llorabas en silencio. Dios ya estaba contigo cuando no sabías qué decir en la oración. Dios ya estaba contigo cuando la casa parecía romperse. Dios ya estaba contigo cuando todos pensaban que estabas bien, pero por dentro estabas cansado. Dios ya estaba contigo antes de que el mar cambiara, porque la presencia de Cristo no depende de tu capacidad de sentirla, depende de su fidelidad. El sueño de Jesús también nos revela otra cosa. Los discípulos confundieron la calma de Cristo con desinterés, y eso nos pasa mucho. A veces vemos que Dios no se altera como nosotros, no corre como nosotros, no responde como nosotros, y pensamos, no le importa. Pero Dios no necesita desesperarse para amar. Dios no necesita perder la calma para demostrar que está presente. Dios no necesita entrar en pánico para probar que cuida. Una madre puede estar junto a su hijo enfermo con una serenidad que no significa frialdad, sino fortaleza. Un padre puede hablar con calma en una crisis no porque no le importe, sino porque si él se quiebra, todos se quiebran. Un médico puede actuar con firmeza y serenidad ante una emergencia no porque no vea el peligro, sino porque su serenidad ayuda a salvar. La calma no siempre es indiferencia. A veces la calma es una forma más profunda de amor. Cristo no se deja contagiar por el pánico de la tormenta, y precisamente por eso puede salvar. Si Jesús tuviera el mismo miedo desordenado de los discípulos, ¿quién levantaría la voz sobre el viento? Si Jesús se hundiera por dentro como ellos, ¿quién les devolvería la confianza? Si Cristo perdiera el centro, ¿quién sería el centro de la barca? Por eso, hermano, hermana, cuando sientas que Dios no responde con la velocidad de tu angustia, no concluyas demasiado rápido que no le importas. Tal vez el Señor está obrando desde una paz que tú todavía no comprendes. Y ahora mira esto. Jesús se levanta y reprende al viento. Le habla al mar, y viene una gran calma. ¡Qué poder tan grande! Pero también qué ternura. Porque Jesús no les da un discurso mientras el agua sigue entrando. No les dice, primero aprendan la lección y después los ayudo. No. Primero calma la tormenta. Primero atiende el miedo. Primero rescata la barca. Después pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Esa pregunta no es humillación, es una invitación. Jesús no pregunta para aplastarlos.
Pregunta para llevarlos más hondo, como si dijera, todavía no han descubierto quién va con ustedes. Todavía creen que esta barca depende solo de sus fuerzas. ¿Todavía piensan que mi silencio significa abandono? Y esa pregunta llega también a nosotros. ¿Por qué tienes tanto miedo? No porque tus problemas sean pequeños, no porque tu dolor sea inventado, no porque debas sentirte culpable por temblar. Jesús no niega la tormenta, pero te pregunta con amor, ¿has olvidado quién está en tu barca? Porque ese es el centro de todo. La fe cristiana no es creer que nunca habrá viento. La fe cristiana es recordar quién está contigo cuando el viento llega. La tormenta hace una pregunta. ¿Vas a hundirte? Cristo hace otra pregunta. ¿Confías en mí? La tormenta dice, todo terminó. Cristo dice, pasemos a la otra orilla. La tormenta dice, estás solo. Cristo, incluso en silencio, dice, estoy en la barca. Y tal vez hoy, en tu vida, hay una parte de ti que necesita despertar a Jesús, no porque Él no sepa lo que pasa, sino porque tú necesitas volver a hablarle. Necesitas dejar de pelear solo con el viento. Necesitas ir a la parte de la barca donde está Cristo y decirle con toda verdad, Señor, tengo miedo. Señor, siento que me hundo. Señor, no entiendo tu silencio. Señor, despierta mi fe. Porque a veces el verdadero despertar no es el de Jesús. A veces el que necesita despertar es nuestro corazón. Despertar de la idea de que Dios nos abandonó. Despertar de la mentira de que estamos solos. Despertar de la obsesión de controlarlo todo. Despertar de una fe que solo confía cuando todo sale como quería. Despertar a una confianza más profunda. Si Cristo está conmigo, aún en la noche, aún en la tormenta, aún en el silencio, mi historia no está perdida. Quédate con esta frase, porque puede acompañarte cuando vuelvan las olas. Jesús no estaba fuera de la barca explicando la tormenta, estaba dentro de la barca compartiendo la noche. Y si Él comparte tu noche, entonces tu noche no está vacía. Tal vez el mar no se ha calmado todavía, tal vez la respuesta no llegó, tal vez la persona no cambió, tal vez el tratamiento continúa, tal vez la herida sigue sensible, tal vez todavía tienes días en que te despiertas con ansiedad. Pero esta palabra te dice, no midas la presencia de Cristo solo por la ausencia de tormenta. Cristo puede estar presente en medio del movimiento. Cristo puede estar presente en el silencio. Cristo puede estar presente cuando tú apenas puedes rezar. Cristo puede estar presente en esa barca que tú pensabas abandonada. Y si Él está, el viento no manda. Si Él está, el miedo no reina. Si Él está, la última palabra no la tiene el agua, ni la noche, ni el diagnóstico, ni la deuda, ni el rechazo, ni el cansancio. La última palabra la tiene Jesús, y cuando Jesús se levanta, incluso aquello que parecía más fuerte que tú, tiene que escuchar su voz. Quédate con esta verdad clavada en el alma. La paz cristiana no es ausencia de tormenta, es descubrir quién está en la barca. No olvides esto esta noche. No estás solo en el lago, no estás solo en tu casa, no estás solo en tu cama, no estás solo en tu proceso, no estás solo en esa oración que apenas sale. Cristo está en la barca, y aunque por momentos parezca dormido, su amor nunca está dormido. Su misericordia nunca está dormida. Su mirada nunca está dormida. Su poder nunca está dormido. La tormenta puede despertar tu miedo, pero también puede despertar una fe más honda. Y esa fe empieza cuando, en vez de mirar solo las olas, vuelves a mirar a Jesús. Ahora llegamos al cuarto momento. ¿Qué hacemos con esta palabra cuando apagamos el video? Cuando volvemos a la casa, cuando sigue el problema, cuando el mar todavía no está completamente en calma. Porque una homilía no puede quedarse solo en una emoción bonita. La palabra de Dios
no viene solo para conmovernos por unos minutos, viene para enseñarnos a vivir de otra manera. Y la pregunta concreta es esta: ¿cómo se vive la fe cuando Jesús está en la barca, pero la tormenta todavía no terminó? Lo primero es esto: no finjas que no tienes miedo. La fe cristiana no nos pide negar la realidad. No te estoy diciendo que sonrías mientras por dentro te estás rompiendo. No te estoy diciendo que digas todo está bien cuando sabes que hay cosas que duelen. No te estoy diciendo que tapes la herida con frases religiosas para que nadie note tu cansancio. Lo que te estoy diciendo es algo más profundo. Lleva tu miedo a Jesús antes de dejar que el miedo gobierne tu corazón. Los discípulos hicieron algo imperfecto, pero necesario. Fueron hacia Jesús. No resolvieron la tormenta solos, no se quedaron gritando entre ellos. No se limitaron a mirar el agua entrando. Fueron al Maestro. Y tal vez esa es la primera conversión que necesitamos: dejar de hablar tanto con la angustia y volver a hablar con Cristo. Porque la angustia también habla. Te despierta en la madrugada y te dice: no vas a poder. Te acompaña durante el día y te dice: esto va a salir mal. Se mete en tu oración y te dice: Dios no escucha. Se sienta contigo a la mesa y te dice: tu casa se está hundiendo. Y si tú solo escuchas esa voz, tu alma empieza a obedecerle al miedo. Por eso, esta noche, antes de dormir, haz una oración sencilla, no larga, no complicada, no perfecta, solo verdadera. Di: Señor Jesús, estoy en la barca y tengo miedo. No quiero esconderte mi ansiedad. No quiero fingir que soy fuerte. Aquí está mi corazón. Si todavía no calmas el mar, al menos no dejes que el mar me quite la fe. Esa oración ya es un comienzo. Lo segundo, recuerda la palabra que Jesús dijo antes de la tormenta. Él dijo: pasemos a la otra orilla. Cuando venga el viento, vuelve a esa palabra. Cuando la ansiedad te diga que todo terminó, vuelve a esa palabra. Cuando el cansancio te diga que ya no vale la pena, vuelve a esa palabra. En tu vida también hay palabras de Dios que necesitas recordar. Tal vez una frase de la Escritura que un día te sostuvo. Tal vez una promesa escuchada en una misa. Tal vez una verdad sencilla que aprendiste desde niño. El Señor es mi pastor. Tal vez una oración que tu madre te enseñó. Tal vez una jaculatoria pequeña. Jesús, en ti confío. No subestimes las palabras pequeñas cuando el alma está en tormenta. A veces uno no puede rezar un rosario entero con atención. A veces no puede leer un capítulo largo de la Biblia. A veces no puede hacer una oración hermosa, pero puede repetir una frase como quien se agarra de una cuerda en medio del agua. Señor, quédate conmigo. Jesús, aumenta mi fe. No me sueltes, Señor. Tú estás en mi barca. La oración pequeña, repetida con humildad, puede convertirse en ancla. Lo tercero, deja de interpretar cada ola como una sentencia final. Hay personas que, cuando aparece una dificultad, inmediatamente piensan: todo se acabó. Una discusión en la familia, y ya creen que no hay esperanza. Una recaída en el ánimo, y ya creen que nunca van a sanar. Un silencio de alguien, y ya creen que no los aman. Una puerta cerrada, y ya creen que Dios les negó el futuro. Pero una ola no es todo el mar. Un día difícil no es toda tu vida. Una caída no es toda tu identidad. Una noche de miedo no cancela la presencia de Cristo. Necesitamos aprender a mirar las tormentas sin darles autoridad absoluta. Sí, esta situación duele. Sí, esta prueba pesa. Sí, este problema necesita atención. Sí, esta herida debe ser cuidada. Pero no es Dios, no tiene el trono, no merece tu adoración. No puede ocupar el centro de tu alma. El centro es Cristo. Por eso, cuando la preocupación crezca, haz un gesto concreto.
Escribe en una hoja aquello que hoy te está robando la paz. Ponle nombre. No lo dejes como una nube oscura. Escríbelo con sencillez. Me preocupa mi hijo. Me duele mi matrimonio. Tengo miedo por mi salud. Estoy cansado de esta deuda. Me siento solo. No entiendo el silencio de Dios. Y después, debajo de esa frase, escribe otra. Jesús está en mi barca. No como magia, no como negación, como acto de fe. Lo cuarto, no confundas confianza con pasividad. Que Jesús esté en la barca no significa que tú no tengas que remar cuando corresponde. Confiar no es cruzarse de brazos. Confiar no es dejar de buscar ayuda. Confiar no es abandonar tratamientos, conversaciones necesarias, decisiones responsables, límites sanos, trabajo honesto, acompañamiento espiritual. La fe verdadera no nos vuelve irresponsables, nos vuelve más libres. Si necesitas pedir perdón, pídelo. Si necesitas hablar con alguien, habla. Si necesitas buscar consejo, búscalo. Si necesitas descansar, descansa. Si necesitas poner un límite para que no sigan destruyendo tu alma, ponlo con caridad y verdad. Si necesitas volver al sacramento de la reconciliación, vuelve. Si necesitas sentarte en silencio delante del sagrario, ve. Pero hazlo desde la fe, no desde la desesperación. Hay una diferencia entre actuar porque confías en Dios y actuar porque crees que todo depende de ti. Cuando todo depende de ti, terminas agotado, controlador, ansioso, duro contigo mismo y con los demás. Pero cuando actúas sabiendo que Cristo está en la barca, haces tu parte, sí, pero no intentas ocupar el lugar de Dios. Qué descanso tan grande cuando uno puede decir, Señor, esto es lo que me toca hacer a mí, lo haré con amor, lo haré con responsabilidad, pero lo que no puedo controlar, lo dejo en tus manos. Lo quinto, busca un momento de silencio delante del Señor. La tormenta hace ruido. Las redes sociales hacen ruido. Los problemas hacen ruido. Las opiniones hacen ruido. La culpa hace ruido. El miedo hace ruido. Y si uno vive todo el día rodeado de ruido, ya no logra escuchar la voz de Jesús. Por eso, esta semana, aunque sea por 5 minutos, entra en una iglesia. Si puedes, siéntate cerca del sagrario. No lleves un discurso preparado. No intentes sentir algo extraordinario. Solo siéntate y dile, Señor, aquí está mi barca. Quédate allí. Respira. Mira la cruz. Mira el sagrario. Deja que tu alma deje de correr por unos minutos. A veces la paz no llega como un relámpago. A veces llega como una respiración más profunda. Como una lágrima que por fin puede salir. Como una frase sencilla que vuelve al corazón. Como la certeza humilde de que no estás solo. Y finalmente, hermano, hermana, no esperes a que todo esté perfecto para volver a confiar, porque si esperas una vida sin viento para tener fe, nunca descansarás. La confianza cristiana se aprende en camino, se aprende con preguntas, se aprende en noches donde uno dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe. No te estoy diciendo que ya no dolerá, te estoy diciendo que no tienes que doler solo. No te estoy diciendo que el mar se calmará en el minuto que tú quieres. Te estoy diciendo que Cristo no se baja de tu barca. No te estoy diciendo que entiendas todo. Te estoy diciendo que puedes agarrarte de Él mientras no entiendes. Guarda esto en el corazón. No mires tu historia como si Jesús hubiera salido de ella. No mires tu tormenta como si Cristo estuviera lejos. No mires tu cansancio como si fuera una prueba de fracaso. Si todavía estás en la barca, todavía hay camino. Si Cristo está contigo, todavía hay esperanza. Y aunque el viento siga soplando, esta puede ser tu oración desde hoy. Señor, no permitas que la tormenta de afuera se convierta en dueña de mi corazón. Ahora volvamos a la historia que te prometí al inicio. Te hablé de una mujer de 58 años.
Una mujer que todos veían fuerte. Una mujer que sabía resolver, acompañar, aconsejar, servir. De esas personas que parecen tener siempre una palabra para los demás, pero que muchas veces no encuentran una palabra para sí mismas cuando llega la noche. Durante años cuidó a su esposo enfermo. No fue una enfermedad de pocos días. Fue un proceso largo, de esos que van cambiando la casa poco a poco. Primero cambian los horarios, después cambian las conversaciones, después cambian los planes, después uno deja de pensar en vacaciones, en proyectos, en descanso, y empieza a vivir pendiente de medicinas, exámenes, síntomas, llamadas, citas, resultados. Ella lo hacía con amor, pero también con cansancio, y esto hay que decirlo con mucha ternura. Amar no significa no cansarse, cuidar no significa no quebrarse por dentro. Tener fe no significa que una persona pueda cargar indefinidamente sin sentir peso. A veces los cristianos buenos también se agotan. A veces las personas que más rezan también tienen noches donde no saben qué decirle a Dios. Esta mujer seguía yendo a misa. Se sentaba casi siempre en el mismo lugar. Saludaba con una sonrisa. Si alguien le preguntaba cómo estaba, respondía: "Ahí vamos, gracias a Dios". Pero por dentro había una frase que le daba miedo decir: "Señor, siento que ya no puedo más". Una tarde, después de una noche difícil con su esposo, entró a la iglesia. No había mucha gente, el templo estaba casi vacío. La luz entraba suave por una ventana lateral. Ella se sentó al fondo como si no quisiera que nadie la viera. No abrió el devocionario, no rezó el rosario, no dijo muchas palabras, solo miró el sagrario, y después de mucho silencio dijo por dentro: "Señor, yo sé que estás aquí, pero siento como si estuvieras dormido". Apenas pensó esa frase, sintió culpa, como si hubiera dicho algo terrible, como si una persona creyente no tuviera derecho a hablar así. Bajó la mirada y empezó a llorar en silencio. No era una rebeldía contra Dios, era cansancio, era dolor acumulado, era una oración que ya no podía vestirse con palabras bonitas. En ese momento, una señora mayor se sentó unos bancos delante de ella. No se conocían. La señora abrió su Biblia, estuvo unos minutos leyendo y antes de irse, dejó olvidado un pequeño papel entre las páginas. La mujer lo vio caer al suelo cuando la señora salió. Se levantó para recogerlo, pensando en alcanzarla, pero ya no la encontró. En el papel había una frase escrita a mano: "¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?". Era la pregunta de Jesús después de calmar la tormenta. Ella conocía ese pasaje. Lo había escuchado muchas veces, pero esa tarde no lo recibió como un reproche, lo recibió como una invitación, como si Jesús no le estuviera diciendo: "Qué mala eres por tener miedo", sino: "Hija, mírame. No mires solamente las olas. Yo estoy en la barca". Volvió a sentarse, abrió el Evangelio, leyó la escena completa, y por primera vez se detuvo en ese detalle. Jesús dormido sobre un cojín, y algo se movió dentro de ella. No se curó su esposo esa tarde. La enfermedad no desapareció. Los problemas de la casa no se resolvieron de inmediato. Nadie llegó con una solución perfecta, pero ella entendió algo que llevaba mucho tiempo sin poder ver. Jesús no estaba fuera de su historia, no estaba lejos de su cansancio, no estaba mirando desde una orilla segura, estaba en la barca, dormido sí, silencioso sí, misterioso sí, pero dentro. Y esa palabra dentro le cambió el corazón. Ella decía después: "Yo pensaba que si Jesús no calmaba la tormenta rápido, era porque se había alejado. Pero ese día entendí que Él estaba conmigo incluso antes de que yo sintiera paz". ¡Qué frase tan profunda! A veces creemos que Dios llega cuando todo mejora, pero muchas veces Dios ya estaba allí cuando todavía todo dolía.
Ella volvió a su casa esa noche con la misma situación, pero no con la misma mirada. Entró al cuarto de su esposo. Lo vio dormido. Se sentó junto a la cama y en vez de decir, «Señor, ¿por qué no haces nada?», dijo, «Señor, quédate en esta barca». Esa se volvió su oración. Cuando tenía que levantarse de madrugada, «Señor, quédate en esta barca». Cuando sentía rabia por el cansancio, «Señor, quédate en esta barca». Cuando iba al médico con miedo, «Señor, quédate en esta barca». Cuando no podía cantar en misa, «Señor, quédate en esta barca». Cuando alguien le decía, «Tienes que ser fuerte», y ella por dentro sentía que ya no tenía fuerzas, «Señor, quédate en esta barca». Y poco a poco, no de golpe, no como una escena de película, sino lentamente, empezó a recibir una paz distinta. No una paz que dependía de que todo estuviera arreglado. No una paz que negaba el dolor. No una paz superficial. Era una paz humilde, pequeña, pero real. La paz de saber que no estaba cuidando sola. La paz de saber que su cansancio también podía ser lugar de encuentro con Dios. La paz de saber que su oración pobre también llegaba al corazón de Cristo. Un día, hablando con una persona de la parroquia, dijo algo que nunca había dicho antes. «Yo sigo cansada, pero ya no me siento abandonada». Eso es gracia. No siempre la gracia llega quitando inmediatamente el peso. A veces llega recordándote que no cargas el peso solo. No siempre llega cambiando toda la situación exterior. A veces llega cambiando la manera en que tu corazón interpreta la presencia de Dios dentro de esa situación. Y tal vez esta historia es para ti. Tal vez tú también has cuidado a otros mientras por dentro te sentías hundir. Tal vez tú también has pensado que Jesús dormía mientras tu barca se llenaba de agua. Tal vez tú también has tenido vergüenza de admitir que estás cansado. Tal vez tú también necesitas pasar de esta frase, «Señor, ¿no te importa?», a esta otra oración, «Señor, quédate en mi barca». No hace falta que hoy entiendas todo. No hace falta que hoy tengas una fe sin temblores. No hace falta que hoy puedas explicar por qué la tormenta duró tanto. Pero sí puedes hacer algo, mirar de nuevo hacia dentro de la barca, no solo hacia el viento, no solo hacia las olas, no solo hacia el agua que entra. Mira hacia Cristo, porque si Cristo está dentro, todavía hay esperanza. La mujer de esta historia no recibió una vida sin tormentas, recibió algo más profundo, la certeza de que su tormenta no estaba vacía. Y cuando un corazón descubre eso, aunque todavía llore, ya no llora igual. Aunque todavía se canse, ya no se cansa igual. Aunque todavía tenga preguntas, ya no pregunta desde la soledad absoluta. Pregunta mirando a Jesús. Y esa mirada puede sostener una vida entera. Hoy no hemos aprendido que la vida cristiana no tendrá tormentas. Eso no sería evangelio completo. Eso sería una ilusión frágil, una promesa que se rompe apenas llega el primer viento fuerte. Hoy hemos aprendido algo más profundo, que incluso cuando la tormenta llega, Cristo puede estar dentro de la barca. Los discípulos no estaban lejos de Jesús, estaban con Él, y aún así tuvieron miedo. Esto nos recuerda que tener miedo no significa que Dios nos haya rechazado. Sentir cansancio no significa que perdimos la fe. Preguntar desde el dolor no significa que dejamos de amar al Señor. Pero también hemos visto que el miedo puede deformar nuestra mirada. Los discípulos miraron a Jesús dormido y pensaron, «No le importa». Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Miramos el silencio de Dios, la demora de una respuesta, la dificultad de un proceso y pensamos, «No le importo». Pero el Evangelio nos corrige con ternura. Jesús estaba en la barca antes de calmar el mar. Cristo no empezó a amar cuando se levantó. Cristo ya amaba mientras parecía dormir.
Cristo no empezó a estar presente cuando las aguas se calmaron. Cristo ya estaba presente en la parte más oscura de la noche. Ese pequeño detalle del cojín nos enseña que hay una paz más profunda que el control. La paz cristiana no consiste en tener todo asegurado, no consiste en comprenderlo todo, no consiste en vivir sin lágrimas, sin preguntas, sin procesos, sin heridas. La paz cristiana nace cuando el corazón descubre que su vida no está vacía de Dios. Hermano, hermana, tal vez tu tormenta todavía sigue. Tal vez hay algo en tu casa que no se ha resuelto. Tal vez sigues esperando una llamada, una sanación, una reconciliación, una puerta abierta, una respuesta. Pero no mires tu historia como si Cristo hubiera salido de ella. Si Él está en tu barca, todavía hay esperanza. Si Él está contigo, el viento no tiene la última palabra. Si Él está presente, tu miedo no será tu dueño. Por eso, cuando vuelvan las olas, repite esta verdad con calma. Jesús está en mi barca. No como una frase bonita, sino como un acto de fe, porque la tormenta puede sacudir muchas cosas, pero no puede expulsar a Cristo de la vida de quien lo llama. Y cuando no sepas qué decir, di simplemente, Señor, quédate en mi barca. Señor Jesús, aquí está mi barca. Te la entrego como está, no como yo quisiera que estuviera. Te entrego mi casa, mi cansancio, mis miedos, mis preguntas, mis noches largas, mis preocupaciones escondidas y esa parte de mi corazón que todavía tiembla cuando vuelve el viento. Señor, tú conoces la tormenta que estoy atravesando. Tú sabes lo que me duele. Tú sabes lo que no cuento. Tú sabes cuántas veces he intentado ser fuerte delante de los demás, mientras por dentro sentía que el agua entraba en mi alma. Hoy no quiero fingir delante de ti. Si tengo miedo, te lo entrego. Si estoy cansado, te lo entrego. Si me cuesta confiar, te lo entrego. Si he pensado que estabas dormido, te lo entrego también. No permitas, Señor, que mi dolor me haga creer que no te importo. No permitas que tu silencio aparente se convierta en una distancia dentro de mi corazón. Enséñame a descubrirte presente incluso cuando todavía no entiendo tus caminos. Jesús, quédate en mi barca, quédate en mi familia, quédate en mi enfermedad, quédate en mi soledad, quédate en mis decisiones, quédate en mis lágrimas. Quédate en esa preocupación que me despierta de madrugada. Quédate en esa historia que todavía no sé cómo sanar. Señor, si todavía no calmas el mar, calma primero mi corazón. Si todavía no cambia todo por fuera, sosténme por dentro. Si todavía no veo la otra orilla, ayúdame a confiar en tu palabra. Si todavía me siento débil, recuérdame que no camino solo. Aumenta mi fe, Señor. No una fe orgullosa, no una fe que niega el dolor, no una fe de apariencias, sino una fe humilde, una fe que sabe llorar delante de ti, una fe que sabe esperar, una fe que aprende a decir en medio de la noche, Jesús está conmigo. Bendice a las madres cansadas, a los padres preocupados, a los enfermos, a quienes cuidan en silencio, a quienes están de duelo, a quienes se sienten solos, a quienes no logran rezar como antes, a quienes llevan años remando sin ver la orilla. Levántate, Señor, en cada barca herida. Habla sobre nuestros vientos. Ordena nuestras tormentas. Devuélvenos la paz que el miedo quiso robarnos, y cuando llegue la calma, que no olvidemos quién nos sostuvo en medio del mar. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, Señor de nuestra barca, compañero de nuestra noche, paz verdadera de nuestro corazón. Amén. Si esta palabra llegó a tu corazón, escribe en los comentarios. Señor, quédate en mi barca. No lo escribas como una frase cualquiera. Escríbelo como una pequeña oración. Escríbelo por tu casa, por tu familia, por tu salud, por esa tormenta que solo Dios conoce,
por esa noche donde necesitas recordar que Cristo no se ha bajado de tu vida. Y si quieres, también puedes dejar tu intención de oración. Yo te leo, oro por ti, y le pido al Señor que sostenga tu corazón en medio de lo que estás atravesando. Si esta homilía te ayudó, compártela con alguien que hoy esté remando cansado, con alguien que necesite escuchar que Jesús sigue en la barca, aunque el mar todavía se mueva. Y suscríbete a este canal para seguir caminando juntos en la fe, con la palabra de Dios, con esperanza, con misericordia, paso a paso. Que el Señor bendiga tu casa, calme tu corazón y te recuerde esta verdad. La tormenta no tiene la última palabra. Jesús está contigo. Amén.